Vamos a dar tiempecito mientras se unen algunos otros más, ¿verdad? Un minuto más y arrancamos. Gracias. Gracias, Lee. Muy bien, licenciado, gracias. Bien, buenas noches a todos. Yo creo que ya estamos ahí, la mayoría. Vamos a continuar con la clase. Miren, solo para comentarles, el día de mañana bueno, voy a hacer una dinámica, vamos a empezar de diferente forma. ¿Cómo sería? Ustedes, quiero conocerlos porque no todos abren sus cámaras, ¿va usted? Y yo no los voy a obligar a que lo hagan, pero para ver quiénes estamos dentro de este grupo, ¿verdad? Ustedes y con quiénes estamos platicando, porque ustedes me ven, pero yo no los veo a ustedes, ¿verdad? Algunos abren la cámara, ¿verdad? Entonces, pero la dinámica va a ser después de que nos presentemos por lo menos todos ustedes para que nos conozcamos, ¿verdad? Que ese es el objetivo. ¿Verdad? Entonces, para que les comenten a sus compañeros que eso también lo hacemos el día de mañana. Por el momento, pues yo voy a continuar con la clase para avanzar a ustedes, porque ya le pedí a Diego que nos haga favor de poder subir a la plataforma, ¿verdad? Ustedes de Classroom, ya la clases. Yo ahorita ya subimos todo las diapositivas, ahí nos va a hacer favor Diego, para que todos tengamos acceso a ella y que empecemos ya a estudiar, ¿verdad? Ustedes, porque digámoslo de esta manera, el examen es el viernes, entonces yo voy a evaluar sobre lo que yo les he impartido acá, ¿verdad? Ustedes, entonces voy a terminar con mi contenido para seguir avanzando a ustedes. Bueno, entonces, vean, hablábamos del principio y aquí ya no pasamos de este principio a ustedes, que es el principio de prioridad, porque era un principio muy importante para ustedes, pero dentro de este principio hay un término que se le llama prelación. La prelación y el principio de prioridad son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Lo decíamos. Uno es que el principio de prioridad es que es uno de los principios que tiene el registro de poder atender con prioridad o darle acceso al primer documento que haya sido presentado ante él, ¿verdad? Cuando sean dos documentos de dos personas distintas, ¿verdad? Entonces le va a dar prioridad al documento que entre por primera vez, ¿verdad? El primero en que ingresa es el primero que le va a dar trámite. Ahora la prelación, miren, la prelación, esto lo podemos ver y les voy a poner un ejemplo, creo que aquí no lo vamos aquí lo voy a ejemplificar. La ventaja que supone la prelación en los registros públicos, dice, es que al utilizar la tecnología como herramienta, no sé, miren, los que han ido al registro de la propiedad tal vez me van a entender esta parte y yo se los explico a los que no lo han hecho. Por ejemplo, cuando yo llego al registro
de la propiedad a inscribir una compraventa, ¿verdad? Una compraventa. Pero esta compraventa también tiene un usufructo vitalicio, por ejemplo. Entonces hago dos documentos como notario. Primero tengo que levantar ese usufructo vitalicio, ¿verdad? Y posteriormente tengo que inscribir. Entonces, cuando yo llego con el operador, aquí nos preguntan ellos, mire, yo traigo dos documentos que tienen relación. ¿Este documento tiene relación con el otro? Decimos sí. Entonces, ahí se da la prelación. Es decir, que nosotros le damos preeminencia a uno de los documentos. ¿Por qué? Se los explico de esta manera. Si yo no levanto primero el usufructo vitalicio, ¿verdad? Entonces yo no puedo vender. ¿Por qué? Porque no pueden inscribir primero la compraventa porque el usufructo aún persiste. Pero si yo llevo los dos documentos con el cual levanto ese gravamen, ¿verdad? O lo anulo, esa anotación de gravamen de usufructo vitalicio, entonces ya posteriormente el registrador o el operador sí puede hacer el traspaso de compraventa. Entonces ahí se da esa prevalencia, ¿verdad? Ahí se da esa prevalencia, es decir, que ante esos dos documentos que la misma persona lleva a registrar, yo le digo al registrador o al operador, al que me lo recibe, que tienen relación uno con otro y que el primero en registrarse sería el de levantamiento de usufructo vitalicio y después, posteriormente la compraventa. Entonces, ellos cuando ingresan al sistema, eh, ¿cómo se llama? Digamos, dicen, sí, estos documentos tienen relación. Entonces ya el operador, al momento que reciba la papelería para analizarla, entonces analiza y dice, ah, sí, pues, es que como tiene un usufructo vitalicio y con un usufructo no podemos vender, ¿verdad? No se puede vender hasta que no se levante esa anotación. Ok. Entonces, ¿qué hago yo? Pero como el mismo trámite que yo estoy llevando, primero cancelo el usufructo vitalicio y después la compraventa, entonces digo, sí tiene relación. Ahí se da la prevalencia, ¿verdad? La prevalencia es decir que yo entre un título y el otro le doy prioridad a uno, pero es el mismo, ¿verdad? Entonces, es para que comprendamos que el principio de prioridad con este de prevalencia difiere en eso. El de prioridad establece que esos documentos van a entrar juntos. Yo los ingreso juntos, es decir, que van a entrar a la misma hora, a la misma fecha y en el mismo horario y día, ¿verdad? O sea, y le dan el mismo número. Entonces, a mi documento, porque entró primero, le van a dar trámite por principio de prioridad, ¿verdad? Pero de prevalencia se va a entender que primero van a operar uno de los dos que yo presenté, van a operar uno primero y después el otro. ¿Por qué? Porque si yo no opero primero uno, digamos, no podría. La compraventa no. Cuando el analista viene y agarra mi compraventa y dice, bueno, este documento, bueno, él está vendiendo, pero tiene un usufructo. Y entonces digamos, necesariamente el operador lo que tiene que hacer es primero analizar mi levantamiento de usufructo y después mi compraventa para que quede liberado, ¿verdad? Ese es el tema que se da entre la prevalencia. No sé si me doy a entender en este caso y si no me preguntan, ¿verdad? Ustedes me preguntan porque, digamos, lo que yo quiero es que comprendamos que el principio de prioridad es en cuanto al registro del documento que ingresan, ¿verdad? Dos personas distintas. Y el de prevalencia es que cuando sobre un mismo registro se están llevando a cabo dos procesos. Eso también se da con la hipoteca. Por ejemplo, ya se pagó la hipoteca, digamos, la cédula hipotecaria ya la tengo, pero yo quiero vender, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ya terminé de pagarle al banco, pero como tenía el gravamen hipotecario, yo no podía vender sin el consentimiento del banco. Yo ya pagué, ya tengo el consentimiento del banco, ya pagué mi hipoteca, entonces hago un documento de carta total de pago, por ejemplo, y de una vez ingreso la compraventa. Entonces, cuando yo ingreso esos documentos al registro, le digo al operador, mire, estos dos documentos tienen relación, ¿verdad? Con eso es suficiente para que el registro entienda de que primero va a operar
digamos, el levantar la hipoteca o cancelar, mejor dicho, que esa es la palabra correcta, la cancelación de la razón de que existe un gravamen hipotecario, porque ya presenté el documento junto con la compraventa y después le da trámite a mi compraventa, ¿verdad? Ahí se da el principio de prelación, ¿verdad? Ante dos documentos se le da prioridad a uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque si le dieran trámite primero a la compra-venta, no se podría. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría? Porque existe todavía ese gravamen o esa razón hipotecaria y no se podría, ¿verdad? Entonces, porque existiría ese gravamen, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia para ustedes. No sé si me di a entender o no, pero cuando lo lean acá con algunos ejemplos que yo les di, creo que se les va a hacer más fácil. Bueno, sigamos ustedes, porque si no, no avanzo. El principio de tracto sucesivo. Este es el siguiente principio, ustedes. Este principio es el historial jurídico de cada finca. De digamos, sobre los títulos. Ah, perdón, Norma me está levantando la mano. Norma, sí, cuénteme, Norma. La Sí, escuchamos. licenciada, buenas noches. Fíjese que Bueno, me surgió la duda. ok, Supongamos que la compraventa de bien inmueble estuviera condicionado con un usufructo, ¿ahí cómo procederíamos? ok. Va, mire, pues, eso es lo que yo le decía. Por ejemplo, mire, pues, pasa muchas veces que, así se lo pongo un caso claro, ahorita lo estoy viendo. Por ejemplo, em, el papá, ¿verdad? El padre de familia vende a sus hijos el terreno, pero se queda para sí con usufructo vitalicio. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a gozar, ¿verdad? Ustedes ya vieron civil, de los frutos de ese bien hasta que fallezca, ¿sí? Pero él ya vendió. Pero la propiedad, digamos, los dueños son ellos, pero el usufructuario soy yo. Es decir, que él puede disfrutar del bien hasta que fallezca. Como por ejemplo, puede vivir en él, puede alquilarlo, puede ceder derechos, ¿verdad? Pero no puede venderlo porque él no es el propietario, sino que es únicamente usufructuario de los derechos, puede disfrutar del bien. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vienen ya, no sé si han escuchado ustedes, el disfrute de la cosa que dicen, que decimos muchas veces para ustedes, es ese, justamente ese caso, ¿verdad? ¿Por qué? Digamos que el usufructuario va a disfrutar de la cosa que es un bien, un vehículo, porque él va a vivir en esa casa, que eso es lo que está garantizando hasta que él fallezca. Por supuesto, este usufructo, como él puede renunciar a él, ¿verdad? Hagamos de caso a este caso. Ok. Entonces, ¿qué pasa acá? Si los hijos quieren vender, no pueden. ¿Por qué? Porque hay un gravamen, hay un usufructo a favor de tercera persona. Y mientras el usufructuario no renuncia al usufructo, no se puede vender. Va, ahora, ¿qué pasa? El Señor dice, va, está bien, hijos, vendan pues, y yo voy a renunciar al usufructo. Hago dos escrituras como notario. Uno en el que el Señor renuncia al usufructo y otro a la compraventa que que los hijos quieren hacer a terceras personas. Va. Con estos dos documentos, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? De esta forma, como les comento ahorita, y ahorita les digo la segunda. Va, entonces, como estos dos documentos, cuando ya los tengo faccionados como notario, y lo voy a inscribir, llego al registro y le digo, miren, señores registro, estos dos documentos tienen relación. Ah, ok, entonces ellos hacen la anotación, que tienen relación al momento de ingresar. Cuando el operador recibe mis documentos, entonces él, como yo ya indiqué que tienen relación, entonces ellos van a decir, bueno, por principio de prelación le dan prioridad a uno de estos documentos, anteponen primero uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque primero tienen que conocer y resolver sobre el levantamiento del usufructo o la cancelación, mejor dicho, perdón, del usufructo. ¿Para qué? Una vez se registre entonces en el sistema automáticamente ya quedó liberado el inmueble. Entonces, ahora analizan la compraventa y hacen la razón de traspaso de compraventa. Ahí se da la prelación, ¿verdad? La otra forma de cómo se puede hacer este trabajo es, primero yo hago el documento de cancelación de usufructo, lo presento por aparte,
¿verdad? Una vez ya registrado, ya hago la compraventa, ¿verdad? Ustedes, digamos, ya cuando ya la razón esté, ya está inscrito la cancelación del usufructo, bueno, ya está liberado, pero ahí, ojo acá, ¿qué riesgos toma al momento de que se libera el usufructo? Y esto es importante. ¿Por qué creen que lo hacen los dos juntos? Porque si yo libero y no inscribo lo otro, va a quedar un margen de tiempo entre que usted hace la compraventa y de repente alguno de los copropietarios tiene una demanda civil y ¡pum! Embargan la propiedad. Y ya no puede continuar, ya no puedo vender, ya no puedo disponer de mi bien. No sé si me explico. Entonces, por eso es que se hacen juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen relación, entonces el operador entran juntos, cancela el usufructo, después la compraventa, porque no da chance a que alguien más en el transcurso del tiempo en que se dio la primera inscripción de cancelación de usufructo y la compraventa, alguien puede ingresar un documento, digamos, hipotecando, ¿verdad? O sea, ese es el tema, ¿verdad? Para resguardar esa situación jurídica de ese bien, ¿verdad? No sé si ahí estamos, Norma, pero traté de explicar lo más que pude. Perdón, Licenciado, fíjese que mi pregunta, quizá no me expliqué bien. Cuando yo perdón. vendo un bien y yo condiciono de que debo dar en usufructo a alguien más, o sea, ¿cómo va la inscripción ahí? Primero inscribo el usufructo y después la venta del bien. O sea, me refiero a que Ya, ya te yo, explico, ok. ajá, ya no sé si ya me comprendí. La constitución del usufructo, dice usted. Sí, licenciado, la constitución del usufructo. Entonces, mire, pues, por ejemplo, y eso se da, yo vendo mi bien, digo yo, hago una escritura de compra-venta, se llama escritura de compra-venta, con reserva de usufructo, así se llama, o el título que le damos a la escritura. Entonces, cuando redactamos ya en el cuerpo de la compra-venta, entonces decimos, el señor, por ejemplo, voy a tomar el nombre de Esther, con todo respeto ahí. Esther y Isabel, ¿verdad? Es propietaria del bien inmueble tal y tal, ¿verdad? Bajo juramento declara que es propietaria del bien inmueble, finca, folio y libro, ¿verdad? Ok, bajo juramento. Posteriormente, en la siguiente cláusula, Esther, perdón, Elizabeth manifiesta que por el presente acto vende, cede y traspasa el presente bien al señor Dani Hernández, a mi persona, reservándose para sí el usufructo vitalicio, ¿verdad? Sobre el bien inmueble antes descrito. Con eso, entonces ya cuando el operador vea, esta es una compraventa, ok. Entonces, en la razón van a encontrar ustedes que en la razón dice, Esther Isabel vende al señor Dani Abraham de López, por ejemplo, el bien inmueble tal y tal, según escritura tal, reservándose para sí el usufructo vitalicio. Eso va a aparecer en la razón. Entonces, ahí ya se creó ese usufructo vitalicio, en esa razón. Entonces, todos los notarios, todos sabemos, el registrador sabe que no se puede vender. Yo ya no puedo vender ese bien sin antes cancelar el usufructo o demostrarle al registrador que la persona a favor de quien quedó el usufructo ya falleció. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de un oficio, un memorial, indicándole, señor juez, señor registrador, perdón, solicito que se levante, se cancele la razón de usufructo tal y tal, toda vez que el propietario falleció con fecha tal y tal, según adjunto certificado de defunción. Entonces, presento ese documento, el registrador lo ve, analiza, compara, dice sí, ok, levanta, hace una anotación. Según solicitud tal y tal, se hace constar que el usufructuario falleció con fecha tal, según certificado de defunción tal. Y ahí se acabó. Entonces ya quedó liberado el bien, ¿verdad? No sé si ahora sí ya me doy a explicar su pregunta, pues, ¿verdad? Pero lo que quiero es que comprendamos cuándo se da la prelación y cuándo se da el principio de prioridad, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, ahora, con el principio de tracto sucesivo, va ustedes, este principio, miren, es el historial jurídico de cada finca, de todo lo que sucede, va ustedes, de todo lo que sucede
a partir de que una finca por primera vez queda inscrita, ¿sí? Este principio de tracto sucesivo es de decir que ahí va a aparecer todo el historial. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, cuando decimos, miren, mejor de esta finca pidamos el historial completo. ¿Por qué? Porque es todo el tracto sucesivo, todo lo que ha acontecido con la finca desde su primera inscripción hasta el día que nosotros solicitamos la certificación. Ahí vamos a encontrar que si la finca fue hipotecada, si la finca ya se pagó la hipoteca, ahí vamos a encontrar quién fue el primer dueño, quién es el segundo dueño, si hubieron más dueños, si hubo una desmembración de la finca, si hubo un cambio de área, si hubo una identificación. O sea, ahí vamos a encontrar todo el historial, todo lo que ha pasado o lo que tiene que ver con esa finca. ¿Sí? Eso estamos hablando digamos, en términos de fincas, ¿verdad? Ustedes, de propiedad, eh, de registro de la propiedad. Pero ahora miremos en el RENAP, por ejemplo, ¿verdad? Desde que me fueron a inscribir mi nacimiento, ahí también dentro del mismo, dentro de esa inscripción de nacimiento, van pasando un montón de acontecimientos. Por ejemplo, ¿verdad? En la certificación de nacimiento, en la parte de atrás, ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? De que ahí va a aparecer que si cuando yo cumplí la mayoría de edad, pues por lo menos, bueno, eso no aparece como una razón, pero sí por la fecha en que yo, digamos, por la fecha de nacimiento, ¿verdad? Pero sí, ¿qué acontecimientos sí se pueden dar como tracto sucesivo? Si yo contraje matrimonio, si hubo un divorcio, si hubo una declaratoria de interdicción, por ejemplo, una identificación de tercero, una identificación de persona, si yo me divorcié, me volví a casar, si me casé y me divorcié. O sea, ahí aparece todo ese historial, ¿verdad? Todo ese historial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se da en cuanto a este principio de tracto sucesivo, ¿verdad? Em, digamos, esa cadena, a ustedes, esa cadena de información que se da en relación al objeto de registro, ¿verdad? Tanto de personas, como lo que le estaba comentando ahorita, como de un bien en el registro de la propiedad, como puede pasar en el registro mercantil, por ejemplo. Cuando se constituyó la sociedad anónima, si hubo un cambio de nombre de la sociedad anónima, si hubo un cambio de representante legal de la sociedad anónima, si hubo un cambio de gerente, si hubo un cambio de socios, si hay nuevos socios o hay o socios o son los mismos socios. O sea, todo eso, digamos, ese es el tracto sucesivo, ¿sí? Toda esa cadena de información que compete y que se da a partir de una primera inscripción, ¿verdad? Entonces, la aplicación de este principio, fíjense ustedes que tiene una consecuencia positiva. ¿Y cuál es la consecuencia positiva? Que consiste en permitir al titular registral disponer del derecho registrado. Es decir, que yo, como tengo por tracto sucesivo, yo soy el último propietario, según la última razón que aparece en el registro de la propiedad. Entonces yo soy el que dispongo, yo soy el propietario, soy el que puedo disponer del bien. ¿Verdad? Yo lo puedo vender, donar, regalar, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Yo puedo disponer, puedo hacer con el bien lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, y tiene una consecuencia negativa, y la consecuencia negativa, ustedes, consiste en impedir la inscripción de los actos dispositivos que no emanen del título inscrito. Es decir, que si dentro de la razón no aparezco yo como propietario, ¿qué es lo que va a pasar? El registro me va a rechazar mi petición porque yo vendí, pero yo no soy el propietario. El propietario es otra persona, no soy yo, ¿verdad? O sea, eh, pero, digamos, esto lo que da es se recuerdan, la certeza y seguridad jurídica que dentro del registro es un acto primordial, ¿verdad? Ustedes en todo acto registral. Em, en cuanto al tracto sucesivo, pues creo yo que no hay mayor, pero si quieren vamos a ver aquí, siempre tengo algunos ejemplos, vamos a ver algún ejemplo acá. Em, bueno, acá tengo un ejemplo. Aquí dice, ejemplo, en el registro de la propiedad es necesario que A, ¿verdad? Tenga registrado su derecho de dominio o propiedad sobre un bien inmueble determinado para que B pueda adquirir de él y éste registre su derecho como un nuevo titular. Es decir, que en el tracto sucesivo
yo debo de aparecer en el registro como el propietario del bien inmueble. Si yo no aparezco como propietario, entonces yo no puedo vender. No sé si me explico, ¿verdad? Así de sencillo. Este principio, y esa es la importancia de este principio. Es como decir, ¿verdad? Yo me quiero hacer un cambio de nombre, pero nunca me inscribieron en el registro de las personas. No hay información mía. Entonces yo no puedo hacer un cambio de nombre de alguien que no está inscrito, de alguien que no tiene un nombre, de alguien que no tiene una validación dentro del registro. Tampoco podemos hacer un cambio de nombre de una sociedad si la sociedad no existe, aunque empíricamente sí existe, en la práctica está funcionando, pero en los registros no aparece. Entonces, este tracto sucesivo no se ha dado ni la primera inscripción y ninguna otra información, ¿verdad? Que tenga, digamos, relevancia como para poder establecer esa sucesión de información que se necesita en este principio de tracto sucesivo, ¿verdad? Bueno, en el registro, aquí tengo otro ejemplo. Miren, en el registro de poderes del organismo judicial, por ejemplo, en el registro de poderes es necesario que Y, es decir, Y es una persona, ¿verdad? Esté registrado como mandatario de X para poder sustituir dicho mandato en Z. Por ejemplo, yo no puedo decirle al señor registrador, mire, vengo a solicitar la sustitución de mi mandante, fulano de tal, en la persona Z. No puedo. ¿Por qué? Porque no hice el primer registro. Entonces, este principio de tracto sucesivo lo que garantiza es que primero debe de estar la información que yo necesito que se cambie o se valide o se transfiera o se transcriba, porque de lo contrario, bajo ese principio lo que va a pasar es que nos van a rechazar nuestro trámite o nuestra gestión, ¿verdad? Por eso es importante, vean, como notarios, miren, cuando les toque ejercer el notariado y los que ya lo hacen, porque yo conozco para ustedes estudiantes que son bien pilados, a ustedes que ya, mire, Elica, ay, solo fírmeme yo. Y digamos, si tienen amigos, ¿verdad? Que ya les apoyan en esto, entonces hagan una buena investigación, vean, porque pidamos ese famoso historial completo de la finca. Y dicen, pero miren, hombre, una consulta electrónica, no se la recomiendo a ustedes. ¿Por qué? La consulta electrónica muchas veces no da esa certeza que tal vez la certificación de historial completo sí, ¿verdad? Porque ahí van a encontrar bajo el principio de tracto sucesivo, todos los acontecimientos de esa finca. Ahí van a saber si tiene usufructo, si tiene anotación de una demanda civil, una demanda penal, si hay alguna una situación de hipoteca, si el propietario que dice que está vendiendo es el titular, o sea, ¿me entienden? Eso es lo más importante. Incluso ahí van a encontrar ustedes, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando hacemos una compraventa, por disposición de ley, tenemos que verificar cuál es el valor de ese inmueble? Que yo les comentaba, ¿verdad? Que ahora hacemos la verificación tanto en el registro de la propiedad, en DICABI y en la municipalidad o en catastro, ¿verdad? Donde se encuentre inscrito el bien inmueble. ¿Por qué? Porque la ley dice, obliga al notario a que si hay una variación entre estas instituciones, en cuanto al valor, yo lo tengo que hacer por el valor más alto, ¿verdad? No puedo decir el más bajo, no, el más alto. Entonces, esa es una obligación notarial. Entonces, pero ahí también tengo que establecer yo que si la persona que está diciendo que es el propietario, así aparece dentro del propio registro como propietario de esa finca, ¿verdad? Ustedes, porque puede pasar, ¿verdad? Acuérdense que hay gente que nos trata de sorprender y más que uno dicen, este es notario nuevo, sorprendámoslo, porque hay gente que se dedica a eso. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Entonces, aquí también les mandé a ustedes un ejemplo. Ahora bien, hay otro ejemplo, miren, en el registro mercantil. Por ejemplo, en el registro mercantil actualmente se está solicitando que al inscribirse un representante legal bajo el principio de tracto sucesivo a usted, al inscribirse un representante legal, previamente se cancela el nombramiento del anterior. ¿Por qué o por qué está obligando ahorita el registro a esto? Porque está obligando a que bajo ese principio de tracto sucesivo, que es la información que concatenadamente se va quedando dentro del expediente de constitución de esa sociedad,
se establezca que se canceló el anterior, porque muchas veces digamos, se inscribe al nuevo, pero aparecían los dos, digamos, no aparecía la razón de que se canceló el anterior. Lo podemos, antes se presumía o tácitamente, ¿verdad? Se presumía o tácitamente se tenía por hecho de que el anterior se había cancelado porque ya se nombró uno nuevo, ¿no? Pero eso no daba certeza a ustedes, no da certeza jurídica, entonces por eso ahora el registro mercantil, cuando usted ahora haga sus trámites, ¿verdad? Y lleve a su nuevo representante legal a inscribirlo, ¿verdad? Entonces el registro le va a decir, mire, de una vez hágame favor, solicite la cancelación del anterior, para que quede bajo el principio de tracto sucesivo esa información concatenada de que el anterior se canceló según razón y por lo tanto se inscribe al nuevo, ¿verdad? Ese es el principio de tracto sucesivo. Esa es la función de este principio famoso. ¿Da certeza jurídica? Sí. ¿Seguridad jurídica? Sí, porque ahí está toda la información de cómo se ha llevado el desarrollo digamos, de la gestión en cuanto a una finca, en tanto el registro de la propiedad de una persona en el RENAP, en el registro mercantil, a una sociedad anónima, ¿verdad? Por ejemplo, en el registro de las personas, perdón, registro de ciudadanos, ¿verdad? Que ahorita se va a poner de moda, este famoso registro de ciudadanos, ahí es donde nos damos cuenta, ah, si yo estoy afiliado al partido tal. No, pero me desafilié a tal fecha porque aquí está la razón. No, pero me volví a afiliar a otro. O sea, ¿me entienden? Ahí está esa concatenación de información de cuando yo cambié por ejemplo, también ahí va a aparecerles en ese tracto de información o a través del principio de tracto sucesivo, cuando mi vecindad cambió. Ahora ya no es vecino de Guatemala, ahora es vecino de Chinaltra, ahora es vecino de otro municipio, ¿me entiendes? O sea, ese es el principio de tracto sucesivo, ¿verdad? Em, entonces, espero yo que me haya dado a entender un poco en cuanto a este principio, a ustedes, porque lo importante es que lo comprendamos, ¿verdad? Y sepamos en qué momento estamos ante ese principio. Em, bueno, aquí les dejé algo también que dice, este requerimiento que antes no se pedía en el registro mercantil ha sido discutible. Provoca la desventaja, sobre todo para los representantes legales que ya no lo son o han dejado de laborar en las empresas, que ya no aparecen, ¿verdad? Registralmente como tales. Y con ello se da mucha mejor certeza respecto de quién representa a las sociedades mercantiles. Y en su caso, quiénes pueden resultar responsables penal, civil y penalmente por actos reñidos con la ley. Esto es importante. Si usted, por ejemplo, como notario, viene un representante legal a quien la sociedad lo saca y le dice, mire, quiero su asesoría, ¿qué puedo hacer? Mire, le recomiendo que como ya nombraron a un nuevo representante legal, le recomiendo que de una vez cancelen su representación. ¿Por qué? Porque si no la cancelan, podría él, dos cosas, ¿va? Ustedes se resguarda la sociedad porque ahí terminó jurídicamente la actuación del anterior. Y a partir de ahí empieza la del nuevo. Entonces el responsable civil y penalmente es el nuevo representante legal. Entonces usted se va a resguardar. Si algo pasa de tal fecha a tal fecha, usted ya, como ya está cancelado, ya usted ya no tiene responsabilidad jurídica, ni penal, ni civil, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las situaciones con las que le podemos nosotros asesorar a nuestros clientes, ¿verdad? Ahora nos vamos. El principio de presunción de autenticidad legítima de los documentos presentados para su registro. Qué largo este principio a ustedes. Pero es un principio que es bastante práctico y es resumido. Se lo podemos decir que el registro presume que todo documento que nosotros presentamos ante un registro son verídicos, son legítimos, no son falsos, no están alterados. ¿Sí? Eh, Solo el registro va a verificar que el documento cumpla con los requisitos formales de ley, tanto de forma como de fondo, y lo va a inscribir. No va a presumir de que es falso, no es tarea del registro decir, ah, no se mira bien, esto no me parece, mire qué raro usted que esa firma yo no le veo como que, no, eso no es tarea del registro, ¿verdad? Por supuesto, salvo que haya alguna información ahí previa, ¿verdad? Ustedes que se incorpore,
¿verdad? Pero de lo contrario, bajo este principio, todo se considera que es auténtico, que es legal. Es decir, que bajo la fe pública notarial, ¿verdad ustedes? Que nos otorga el Estado a los notarios, esa fe pública, el registro tiene por ciertos que los documentos que yo estoy presentando como notario, por supuesto, de que lo firmó quien está vendiendo, que lo firmó quienes están comprando y que el notario verificó que realmente el vendedor puso a su vista, ¿verdad? Presentó a la vista del notario el instrumento con el que garantiza la propiedad, que tuvo a la vista los documentos personales de identificación de quienes comparecen, etcétera, 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 ¿verdad? Esa es la función, digamos, bajo este principio, los registros únicamente dan por hecho que son ciertos y verídicos. Por supuesto, si alguien considera que ese documento que se presentó carece de autenticidad, legalidad o cualquier otra, ¿verdad? Entonces ya son las partes agraviadas o afectadas que tienen que iniciar con sus procedimientos para redarguir de nulidad un documento, es decir, impugnar de nulidad un documento. No sé qué me están escribiendo en los chats ustedes, ahorita déjenme, les doy ahí un poquito. Ya me están pidiendo el listado. Va, vamos a pedir, hola, estoy transmitiendo. Ok, bueno, Perdón que interrumpa, Lick y compañeros, solo les no, informo. El link se cambió porque nos dimos cuenta que hay gente que está enviando el formulario que no se está conectando a las clases. Entonces hoy vamos a utilizar un link nuevo de asistencia y se va a enviar únicamente por el chat de esta sesión y va, se va a mandar en gracias. 3 minutos precisamente a las 7 menos 10. Gracias, Diego, le agradezco mucho, muy amable. Y miren ustedes, bueno, yo entiendo que algunos, bueno, pero el examen va a ser el filtro. Miren, entonces, vean ustedes que este principio es lo que busca. Ustedes, este principio es lo que busca. No, 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 a este no vamos a encontrarle mayor relevancia, pero sí les voy a aportar acá, ¿verdad? Es importante recordar que de conformidad con el artículo 100, oigan esto es importante, ¿verdad? Porque miren, yo les mandé, van a tener acceso a esto. Lo que les sugiero en cuanto a el examen es que puedan leer artículo por artículo, puedan consultarlo con su ley, porque es probable que vengan casos, ¿verdad? Ustedes que yo a través de casos sean las preguntas y ustedes respondan, ¿verdad? Entonces, para que sepan más o menos. Ya les estoy dando algunas pistas ahí cómo puede venir esta situación. Miren, pues, es importante recordar, bajo este principio, ¿verdad? Ustedes de conformidad con el artículo 186, perdón, 86 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece lo siguiente: los documentos autorizados por, ojo acá, notario, funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguir de nulidad o falsedad, lo que les comentaba. Entonces, este principio, regreso un poco, de presunción de autenticidad legítima de los documentos presentados para su registro, esto lo que está estableciendo es que el registrador no puede dudar de ese documento. ¿Por qué? Porque está faccionado por un notario. Tal vez lo que va a hacer el registrador va a hacer es eh, yo creo que, y ahí me van a ayudar algunos que procuran. Por ejemplo, cuando no dan los avisos, no damos los notarios los avisos trimestrales, ustedes nos inhabilitan por ese tiempo. Y si yo emito un instrumento durante el tiempo que estuve inhabilitado, se tiene por nulo ese, o sea, ese instrumento público. Ojo acá, por eso les digo, los notarios, cuando estamos en el ejercicio de la notaría, tenemos una gran responsabilidad, no saben cuánto ustedes. Entonces, ese artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, eso es lo que establece. Entonces, por lo tanto, le da validez a los documentos, le da fe pública, siempre y cuando sea emitido por notario, funcionario, empleado público, pero ojo acá, en el ejercicio de su cargo, ¿sí? Si alguien está fuera del ejercicio porque lo despidieron ayer y hoy está haciendo, todavía hago mi documento porque estoy queriendo sorprender a alguien, ojo,
siempre y cuando esté en el ejercicio de su cargo, entonces ahí podría incurrir en responsabilidad quien lo está haciendo porque estaría falseando un documento o emitiendo, introduciendo información falsa en el mismo o falsificando el propio documento. Falsedad material, falsedad lógica, es lo que el Código Penal establece. Va. Esta es una presunción, miren aquí, juris tantium. ¿Y juris tantium a qué se refiere? Toda vez que admite prueba en contrario. Es decir, que no es una, es una presunción de veracidad, pero que si alguien demuestra lo contrario, pues el registrador va a decir, bueno, si demuéstralo ante un juez y si ante un juez usted establece que la persona que vendió no fue la que firmó, si ante un juez usted establece que la persona que compró no es la que, o sea, ¿me entiende? O sea, o establece que ese instrumento público es nulo porque tiene vicios en el consentimiento, es decir, que al que vendió lo obligaron a que vendiera porque si no lo mataba la familia, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces no lo hizo voluntariamente, sino que lo hizo bajo una coacción. Pero eso demuéstralo ante un juez. O sea, hay prueba en contrario. No lo vamos a probar ante el registro, sino lo que yo tengo que hacer es agarrar ese proceso, lo traslado a un órgano jurisdiccional. Ante ese órgano jurisdiccional voy a demostrar como notario, ¿verdad? De que ese instrumento público carece de validez, ¿verdad? Y por eso solicito la nulidad del mismo, ¿verdad? Entonces, y si un tribunal declara que el documento presentado al registro es nulo, deviene también nula la inscripción, es decir, que, y digamos, si ya se inscribió a nombre de la otra persona, pero se demostró que el instrumento con el que se inscribió es nulo, deviene también la nulidad o anular esa inscripción, ¿verdad? Y ahí sí el registrador, bajo una sentencia de un órgano jurisdiccional, anula, ¿verdad? La inscripción que se había hecho de forma viciada porque indujeron al registrador a introducir información que es falsa, ¿sí? No sé si me explico acá. Entonces, esto es importante que lo podamos tomar en consideración, ¿verdad? Ustedes. Ahí me están escribiendo, pero si alguien, mejor intervengan ustedes, no tengan pena. Hay que cancelar el usufructo de vender. Sí, sí. Bueno, eso creo que ya lo había explicado. No dije, bueno, ok. Lo- Licenciado, lo- lo- sí, ¿alguien más? Perdone, sí. sí, perdone, yo, Esther, una Ah, consulta en cuanto al artículo, no sé si es artículo 186 o 86 del Código Procesal Civil y Mercantil, perdone, es que no lo escuché bien. 186. Ah, muy bien, muy amable, Eli, gracias. Bueno, ok, entonces vamos al siguiente principio, que es el principio de legalidad. Vamos avanzando un poquito, yo creo que todavía me da tiempo para terminar este principio. Miren, este principio, el principio de legalidad descansa en que los registros públicos solo pueden accesar los títulos válidos, es decir, válidos y perfectos. Cuando digo válidos y perfectos, ¿verdad? Un instrumento inválido por disposición de ley, ¿sí? Por disposición de ley, es aquel instrumento público que, yo sé que no han llevado notariado, pero me van a entender por acá. Un instrumento público, para que se formalice, debe cumplir con ciertos requisitos mínimos, ¿verdad? Que la ley establece. Código de notariado, artículo 13, artículo 29, ¿verdad? Ahí le dice cuáles son los requisitos de los instrumentos públicos y cuáles son los requisitos específicos para cada instrumento. Ok, 13, 29, si no estoy mal. Ahí, por ahí revisen. Pero estos, miren, pues por ejemplo, ahí dice que un instrumento público debe tener lugar, fecha, día en que fue emitido, nombre de los comparecientes, edad, estado civil, profesión u oficio, y hasta le dicen a uno, miren, para identificar a una persona tiene que tener cinco, cuenta con los cinco, nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, cinco, ¿sí? Entonces, si falta alguno, ese instrumento público carece de validez jurídica. ¿Por qué? Porque le falta uno de los requisitos que la ley exige que debe de tener. Por eso, en algunos casos, cuando los registradores están evaluando nuestro instrumento,
nos lo rechazan por eso. ¿Por qué? Porque no consignamos el nombre, o bueno, por ejemplo, la edad de la persona que está compareciendo, ¿verdad? Omitimos decir la edad, el estado civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este principio de legalidad lo que busca es que todo instrumento público, perdón, todo documento que se vaya objeto de registro, en cualquier registro me estoy refiriendo acá, y no solo el registro de la propiedad, ¿verdad? Es verídico, cumple con los requisitos. Es decir, que, por ejemplo, si yo voy a inscribir a un niño, a un recién nacido, ¿verdad? Entonces yo tengo que llevar mi certificación médica, dónde fue el parto, qué médico lo atendió, a qué horas ingresó, todos los pormenores, ese informe médico. O sea, ese informe médico debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, el registro que va a averiguar, por supuesto, va a averiguar, si es en el registro de la propiedad, va a averiguar, el notario estará vigente, estará vivo, está habilitado, ¿verdad? Ya está graduado, o existe este notario o no, ¿verdad? O sea, ¿me entienden? Nosotros tenemos un número de colegiado y ese número de colegiado está vinculado a un nombre, a una dirección, a una fecha digamos, de ejercicio, de que nos autorizaron, una juramentación. O sea, estamos sujetos a un montón de información. Entonces, sí, este es colegiado activo, nítido, pasa el abogado. Igual pasa con los médicos cuando extienden su informe, perdón, de que atendió el parto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, está activo, es colegiado activo, ok, pasa, ¿verdad? Entonces, esos requisitos, esos títulos deben de ser válidos, es decir, que sean extendidos por las personas idóneas, las personas que están llamados a extender. Y que sean perfectos, en el caso de los notarios, ustedes lo que les comentaba, si no está el lugar en el instrumento público, no lo rechazan, porque no está perfecto el instrumento público. Entonces, es decir que los que reúnan los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley, esos instrumentos son los que se van a poder registrar. Y entonces, como esa es responsabilidad del registro, eso le da a esta responsabilidad, le conocemos como el principio de legalidad. Es decir, que una vez inscrito, es legal porque el documento que pusimos frente al registrador cumple con todos los requisitos de validez y son perfectos y cumplen con requisitos de forma y de fondo que la ley establece, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala los documentos que presentamos ante los registros son los testimonios de instrumentos públicos, ¿verdad? Ustedes, los documentos extendidos por los órganos jurisdiccionales, una sentencia, por ejemplo, ¿verdad? Documentos administrativos, ¿verdad? Y excepcionalmente facturas para el caso de la primera inscripción de dominio de bienes muebles, por ejemplo, ¿verdad? Plenamente identificables. Es decir, yo quiero ir a inscribir mi vehículo a ustedes, agarro mi factura porque es nuevo y lo quiero inscribir en el registro de la propiedad, no hay problema. Y entonces llevo la factura y aparece. Entonces, esos documentos, es un ejemplo, ¿verdad? Son calificados por el registrador al solo efecto de practicar, suspender o denegar el asiento solicitado. Es decir, que yo veo que el documento cumple con todos los requisitos, que la factura tenga el número de NIT, que tenga una dirección, o sea, lo mínimo que el Código Tributario establece, debe tener una factura para, si falta algún requisito, lo rechazo, ¿verdad? Un testimonio, si la escritura falta un requisito, lo rechazo, ¿sí? Entonces, de igual manera, un informe médico para sentar a una persona, a un recién nacido o a alguien que falleció, ¿verdad? Si no cumple con lo mínimo, lo rechazo, ¿verdad? Este principio de legalidad lo que busca es que todo lo que ingrese y se registre esté perfectamente establecido. Entonces, la calificación es el examen que hace el registro acerca de un título presentado para determinar si reúne las condiciones exigidas por la ley o por el contrario, existe uno o varios defectos que impidan su inscripción. Si tales defectos existen, ¿verdad? Deben ser subsanados para el documento que sea inscrito. Este principio lo encontramos, miren, recogido entre otras leyes en el Código de Comercio, ojo acá, que en el artículo 346 se establece
la calificación de la legalidad de los documentos que hagan los registradores se entenderá limitada para el efecto de denegar o admitir o no admitir la inscripción y no impedirá ni perjudicará el juicio que puede seguirse en los tribunales competentes sobre la nulidad del documento. Es decir, que este principio de legalidad lo único que busca es que el documento, si es una escritura pública, cumpla con todos los requisitos. Ahí no es de que, la firma no es del señor, a mí me da duda, no lo inscribo. No, 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 eso no le corresponde, sino que ese principio únicamente es que cumpla con todas las formalidades que la ley establece para los instrumentos públicos y no más, ¿verdad? Eso es en cuanto a este principio. Muy bien. Entonces nos quedamos acá, jóvenes. Mañana continuamos, ¿verdad? Espero terminar lo más pronto posible. Ahí se recuerdan que mañana de repente nos identificamos todos antes de iniciar la clase. Voy a arrancar en punto para que conforme vamos ingresando nos vayamos saludando, por lo menos conocernos a ustedes, porque que la virtualidad no nos aleje tanto. Bueno, gusto saludarles, pasen feliz noche Feliz y noche, licenciado. Feliz noche.